Andina Podcast, información confiable. Bienvenidos, soy Ítalo Vergara, periodista de la agencia de noticias Andina. Por décadas, ingenieros y científicos de las más prestigiosas universidades e institutos del mundo han investigado acerca de nuevas maneras de producir energías de manera más eficiente y con un menor impacto ambiental. Eso ha llevado, por ejemplo, al descubrimiento de nuevas fórmulas para combustibles e incluso diferentes formas de combustión. Así sucede, por ejemplo, con la combustión supersónica, un tipo de combustión en la que el material empleado se consume a una velocidad mayor a la del sonido. En este episodio de Andina Podcast, conoce más sobre esta combustión y la labor que realiza Samir Rojas Chávez, investigador en la Universidad de Ciencia y Tecnología Rey Abdalá de Arabia Saudita. Diariamente nos desplazamos a través de la ciudad en autos y buses que para movilizarse necesitan consumir combustibles fósiles como la gasolina o el gas natural. La velocidad de esta combustión depende de varios factores, pero a menudo es una combustión subsónica, es decir, a una velocidad menor que la del sonido. Pero en los últimos años una nueva forma de combustión está siendo estudiada a fin de lograr una mayor eficiencia energética. Se trata de la combustión supersónica, la cual viene siendo analizada por científicos de la King Abdullah University of Science and Technology KAUST en Arabia Saudita. Dentro del equipo de investigadores figura el ingeniero chimbotano Samir Rojas Chávez, egresado de la Universidad Nacional del Santa. Tenemos que entender que cuando escuchamos la palabra supersónica, eso quiere decir que también existe subsónica. La diferencia entre las dos es simplemente en la combustión subsónica en nuestras casas, ¿verdad? Cuando tenemos una hornilla en la que utilizamos el gas, el balón de gas en las casas, esa llama se prende, ¿verdad? Tiene un color azul, medio rojizo. Esa propagación de las llamas están propagándose, o sea, la velocidad a la que se propagan son menores a la velocidad del sonido. Es por eso que se llama subsónica. La velocidad del sonido, digamos, para tener una idea, es 380, 350, más o menos. En el caso de la combustión supersónica, es, como su nombre lo dice, supersónica, tiene que ser mayor a la velocidad del sonido. Y solo para tener una idea, o sea, no es un número exacto, pero es un número cercano a eso. Es alrededor de 2.000 metros por segundo, o sea, 2 kilómetros por segundo. En KAUST, Rojas se dedica a caracterizar la combustión supersónica, es decir, a describir sus características, porque a pesar de haberse empezado a estudiar a mediados del siglo XX, los gobiernos han vuelto a prestarle especial atención, luego de años de ser ignorada. Hay distintos tipos de investigaciones, ¿ok? En el caso de la investigación en la que yo estoy haciendo es una investigación más fundamental. Eso quiere decir que nosotros estamos intentando entender mejor qué es la combustión supersónica. ¿Por qué? Porque, o sea, no hay suficientes estudios, o sea, existen muchos estudios, pero aún hay vacíos, digamos, en el entendimiento de qué es la combustión supersónica. O sea, hay cosas que sí entendemos. La velocidad de propagación es 2.000 metros por segundo, es muy rápido. Esa es un conocimiento que tenemos de la combustión supersónica, pero aún falta conocer mucho más. En el caso de mi trabajo es caracterizar, es un trabajo fundamental de la detonación. ¿Pero qué beneficios otorga la combustión supersónica? Según Rojas, es un tipo de combustión más eficiente y menos contaminante. Porque específicamente este tipo de combustión nos puede brindar más energía, brindando la misma cantidad de combustible. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, si tengo un galón de gasolina, ese galón de gasolina, digamos un ejemplo que tal vez no va a estar preciso, nos va a dar una cierta cantidad de kilómetros. Con ese mismo galón de gasolina, utilizamos para combustión supersónica, nos va a dar más cantidad de kilometraje. Ese es uno de los motivos principales por qué estudiarlo, porque nos puede dar más eficiencia energética, básicamente, que es lo que se está buscando en estos últimos años. Encontrar tecnologías las cuales puedan ser eficientes. Eso quiere decir que podamos invertir menos recursos
y tecnologías a la misma vez que puedan contaminar menos el medio ambiente, que es una de las cosas, digamos, la mayoría de gobiernos, especialmente en Europa, Estados Unidos, tal vez Canadá, están preocupados, ¿verdad?, por encontrar nuevas tecnologías que puedan, digamos, complementar estos requisitos que se están pidiendo. En otras palabras, la eficiencia energética se refiere a la cantidad de energía que se requiere para realizar una determinada tarea o proceso. Una mayor eficiencia energética significa que se está utilizando menos energía para lograr el mismo resultado, lo que resulta en un menor costo y en un menor impacto ambiental. Asimismo, para el caso concreto de esta investigación, se está usando el hidrógeno como combustible. La contaminación que generaría este tipo de combustión sería mucho menor o casi nula respecto a los motores de combustión interna que usan gasolina u otros derivados del petróleo. Esto porque la composición molecular de estos materiales es compleja y degenera en CO2, mientras que el hidrógeno carece de moléculas de carbono, evitando así la emanación de dióxido o monóxido contaminante. Actualmente, países como Estados Unidos, Francia, Japón y Canadá ya están haciendo investigaciones aplicadas relacionadas a este tipo de combustión. Incluso ya se cuenta con 2 motores de combustión supersónica, motores de combustión rotativa y motores pulsantes de combustión supersónica. Se espera que su uso sirva para la exploración espacial. La NASA está muy interesada en ese tipo de estudios y está financiando bastantes estudios en Estados Unidos. O sea, tienes la Universidad de Florida, tienes la Universidad Purdue, la Universidad de Stanford también. Están muy interesados en estos estudios. ¿Por qué? Como decía, hay una oportunidad de poder generar energía más limpia y energía más eficiente de diferentes maneras. O sea, generar energía, por ejemplo, que vamos a utilizar en la electricidad de las casas que necesitamos, pero también hay otra aplicación que puede ser la aplicación para poder propulsar cohetes en el espacio. Y es una opción que ellos están explorando. O sea, estas universidades cuentan con esos equipos que son equipos masivos, o sea, son gigantescos en sus laboratorios, donde pueden estudiarlo, digamos, a escala muy parecidas a las cuales van a ser utilizadas en cohetes espaciales o en turbinas térmicas, ¿verdad?, para generar energía de manera masiva. Y existen esos laboratorios que están en la NASA y están en las otras universidades que les he dicho de Estados Unidos. En estos tiempos, digamos, Estados Unidos está tomando, digamos, el liderazgo en el caso de la combustión supersónica, ¿no? Pero también tenemos, por ejemplo, en Canadá, hay muchas universidades que se dedican a eso. Tenemos en Francia también. Como dije, desde los años 50, 60 empezó todo esto. Empezó en Estados Unidos, en la Universidad de Michigan, con el profesor Arthur Nichols, y desde ahí empezó a expandirse, digamos, toda esta ola, digamos, de investigación en la parte supersónica. Sabemos que para propulsar cohetes se usa en la primera etapa combustibles sólidos, los cuales ayudan al cohete a salir de la Tierra. En la segunda etapa queda solo la cápsula donde se encuentran los astronautas, la cual para moverse puede hacer uso de la combustión supersónica. Rojas asegura que la Universidad de Nagoya en Japón probó este tipo de combustión en la segunda etapa de manera satisfactoria por unos segundos, pero aún hay más trabajo por hacer. La investigación del científico inició hace 4 años y es financiada por la misma universidad. Con ella, el científico chimbotano espera obtener su doctorado en ingeniería mecánica, una disciplina que le apasiona desde que estudiaba en pregrado en la Universidad Nacional del Santa, en Chimbote. Creo que como país debemos empezar a mirar, digamos, maneras de cómo empezar a invertir en la investigación. Si es que el Perú quiere avanzar, digamos, y quiere convertirse en algún momento, digamos, en un país que pueda estar liderando, por ejemplo, América Latina, Sudamérica. Uno de los ejemplos que tenemos es Brasil, y es por eso en sí, porque yo me fui allá para poder estudiar una maestría, ¿no? Es lamentable muchas veces que tengamos talentos en nuestro país, que tengan que muchas veces que ir afuera para poder hacer cosas que por inversión que no hacemos en nuestro propio país no nos está dando. Y es falta, digamos, de inversión de las autoridades, pero no solo de las autoridades, sino también de la empresa privada que no está invirtiendo en investigación en las universidades. Y creo que eso es una de las cosas que debemos empezar, ¿no?
Samir Rojas no es el único peruano que destaca en el exterior. Similar éxito tiene, por ejemplo, Liz Flores, una investigadora peruana radicada en Nueva Zelanda que se encuentra estudiando la genética de las manzanas y del hongo Enedithymia para hallar posibles soluciones a la plaga que éste provoca. Conoce más sobre ella y su investigación en nuestra sección de podcast. Si te interesan las historias sobre ciencia y tecnología, visita nuestra página web www.podcast.andina.pe o síguenos en Spotify y SoundCloud como Andina Podcast. Este podcast fue producido y editado por Ítalo Vergara. Gracias por escuchar.